Hablo para ver si te llega bien. ¿Ahora sí? Vale. Cuando me digáis. Pues cuando ustedes quieran. ¿Sí? Bueno, pues empezar evidentemente agradeciendo que hayáis venido a la rueda de prensa y más en un día como este que parecemos Galicia. La rueda de prensa tiene un doble objetivo. Por un lado, hacer balance. Hoy hace un año que se votó en el Pleno la moción de investidura y que hubo un cambio en el gobierno de este consistorio. Y por otro lado, bueno, pues expresar cuál es la situación que vemos respecto a los presupuestos de 2022. Y empezando por lo primero, por el balance, pues voy a hacer de vosotros un poco y me voy a hacer yo mismo dos preguntas y las voy a contestar y las vamos a intentar explicar el porqué. ¿Os arrepentís de haber firmado la moción de censura? ¿Volveríais a firmarla? No nos arrepentimos de haberla firmado, evidentemente. Volveríamos a firmarla 1 y 40 veces, las que hiciera falta, y después explicaremos por qué. Pero la segunda pregunta, también inexcusable, es: ¿estáis satisfechos con lo que se ha hecho durante este año después de la moción de censura? No, en absoluto. Ni lo estamos ni lo podemos estar. Sería alejarnos de lo que nosotros queremos hacer y de lo que nosotros nos comprometimos a hacer, el estar satisfechos con lo que se ha hecho durante este año. ¿Por qué decimos que sí, la volveríamos a firmar? Bueno, el gobierno que se quitó hoy hace un año era un gobierno que ya no funcionaba. Era un gobierno, más allá de ser un gobierno de derechas y que ponía en práctica políticas de derechas con las que evidentemente no estamos de acuerdo, no era nuestro modelo de municipio, pero es que además era un gobierno que estaba roto. Un gobierno en aquella fecha que, si recordáis, en los peores momentos de la pandemia llegó a estar 3 semanas seguidas sin convocar juntas de gobierno, sin tomar ninguna decisión, no porque no se pudiera por la pandemia, sino porque estaban peleados entre ellos y no querían verse las caras unos a otros. Era un gobierno que llevaba ya meses dedicando la mayor parte del tiempo a gestionar sus peleas internas. Uno denunciaba al otro, el otro denunciaba al uno sacaba información, el otro sacaba más información. Y mientras, si recordáis, pues 400 y pico mil personas encerradas en casa, esperando que alguien diera respuestas, esperando que alguien hiciera propuestas. Y ese es el gobierno que quitamos. Un gobierno, además, de un Partido Popular que lo estamos viendo cada vez más fusionado a Verde, cada vez más cercano a la ultraderecha, porque más allá de teorías de renovación y demás, pues bueno, la realidad es la que es, los pactos son los que son, y hacia lo que ellos caminan y lo que ellos ofrecen es algo, desde luego, con lo que no podemos estar de acuerdo. Por todas esas razones, sí, lo volveríamos a hacer. Estamos contentos de haber quitado al Partido Popular del gobierno. Estamos contentos de haber abierto la posibilidad de mostrar que otra forma de gestionar es posible en el Ayuntamiento de Murcia después de tantos años. Pero eso enlaza con la segunda pregunta. ¿Estáis satisfechos con lo que se ha hecho? No, en absoluto. El Ayuntamiento tiene, podríamos decir, dos partes. Una parte que es la gestión del día a día. En un ayuntamiento como Murcia, con más de 3.000 personas que trabajan en esta casa, para que ese día a día funcione, pues bueno, no voy a decir que funciona por inercia, funciona gracias al trabajo de toda esa gente, pero desde luego el logro de este ayuntamiento no puede ser, de este equipo de gobierno, perdón, no puede ser vender que Murcia ha seguido funcionando. Si se dan por satisfechos con eso, nosotros no. Si el logro es decir que abres el grifo y sigue saliendo agua y que te recogen la basura, me parece una vergüenza. Porque esa es una parte de la gestión de un ayuntamiento que, como decimos, casi se hace por inercia. Pero la otra parte, la de explicar, la de poner encima de la mesa un modelo de municipio hacia el que quieres caminar, un modelo de municipio que dé sentido y lógica a todas las decisiones que vas adoptando, un modelo de municipio que le explique a la gente lo que quieres hacer con Murcia y que convierta a Murcia también, bueno, en una fuerza de atracción para inversiones, perdón,
de empresas que se identifiquen con ese modelo de municipio, con la seguridad de que tienes un proyecto a medio y a largo plazo que va a ir en esa línea. Eso es lo que nosotros más echamos en falta. No hay sobre la mesa, un año después, un modelo de municipio claro. No lo hay. Y eso está dificultando mucho. Eso está llegando a la calle, la gente no sabe qué se quiere hacer con Murcia y está dificultando otras decisiones como son las presupuestarias, como después explicaremos. Ante esa falta de definición del modelo, pues desde nuestro grupo venimos haciendo una serie de propuestas que sí se engloban dentro de un modelo de municipio que creemos que es claro y reconocible, que es el que con el que nosotros concurrimos a las elecciones en su día. Nosotros hablamos, y estamos hablando de un momento anterior a la pandemia, y nosotros hablábamos de un modelo de municipio que cuidara, un municipio saludable para los murcianos y murcianas. Desgraciadamente después vino la pandemia y puso negro sobre blanco, no voy a decir la razón que teníamos nosotros, es que nos parece de cajón, quiero decir, no podemos entender que la institución municipal ponga por encima de la salud de sus vecinos cualquier otro objetivo, no lo podemos entender. Ese era nuestro modelo de municipio y a ese modelo de municipio responden las propuestas que nosotros hemos venido haciendo. Muchas de esas propuestas se vieron plasmadas, como sabéis, en el acuerdo de presupuestos de 2021. Y aquí empezamos ya a repartir algún pescozón que otro, si me permitís la expresión. Estamos refiriendo a propuestas de movilidad, por ejemplo. Una movilidad sostenible, que mejore la calidad del aire que respiramos, que responda a ese modelo que decíamos de respetar y cuidar la salud. Y esa movilidad engloba, por supuesto, el transporte público. Y en transporte público sabéis que nuestra apuesta desde el principio, y no somos originales en esto, no hemos inventado nada, es que es lo que dice el Plan Municipal de Movilidad Sostenible, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Era el determinar el primer eje de tranvía y construir también el segundo. Y articular el transporte público alrededor del tranvía como medio de alta capacidad más sostenible que hay. Nosotros seguimos defendiéndolo. No sabemos si el equipo de gobierno, más allá de declaraciones de que sí lo va a hacer para 2027, pues no sabemos si realmente lo sigue defendiendo, porque en la primera opción que hubo, que fue la de pedir los fondos europeos, no se hizo. Y al final, si nos dan a elegir entre palabras y hechos, pues nosotros solemos elegir lo segundo. Pero también en movilidad la puesta en marcha de actuaciones urbanísticas, como se adoptó el compromiso de las supermanzanas. Actuaciones urbanísticas, además, de un bajo coste económico y que te permitían precisamente poner ya sobre la mesa un modelo de municipio, hacer un trabajo previo de información y, si queremos, pedagógico hacia la ciudadanía de por qué quieres caminar hacia ese modelo, cuáles son las ventajas, y unas medidas que además tienen un bajísimo coste económico. Basta con coger 4, 5, 6, 7 maceteros de los que hay por ahí almacenados, definir con los técnicos en qué zona hacerlo y hacerlo, con 2 botes de pintura y esos maceteros. Lo cual además te permite, y lo defendimos en su momento, y se entendió, o así lo pensábamos, que eso además te permite la adaptabilidad, a ver cómo va funcionando el modelo e ir elaborando las mejoras necesarias, los cambios que se vayan viendo precisos con la participación vecinal. También hablábamos de los entornos escolares seguros y todavía no se ha hecho nada. Hablábamos también de la construcción de un centro de atención temprana y era uno de los objetivos, uno de los compromisos, para la aprobación de los del 21 y no sabemos nada. Y a mí, de verdad, se me cae la cara de vergüenza de ver que un municipio de más de 400.000 habitantes, teniendo ese compromiso, ha sido incapaz de ejecutarlo. Un ayuntamiento como el de Santomera, y desde aquí manifiesto mi mayor admiración, quiero recordar que alrededor de unos 16.000 habitantes ya ha sacado a licitación la construcción de un centro de atención temprana. De verdad, este equipo de gobierno es incapaz de sacar a licitación, no ya la construcción, si lo que le dijimos es, tenemos locales vacíos. Tenemos locales incluso sin terminar de construir, que por 4 duros se pueden terminar de construir. ¿De verdad somos incapaces o no queremos hacerlo?
Porque si no queremos hacerlo, ¿para qué se comprometieron? Y si no quieren hacerlo, que expliquen por qué no se quiere hacer. Porque a nosotros nos parece básico, y en esa línea que decíamos de municipio que cuide la salud, que todos tengamos posibilidad de acceder a unos niveles de desarrollo óptimos. Y en el caso de muchas familias, eso se ve totalmente imposibilitado por el actual sistema de atención temprana. Además, sabéis que recientemente ha habido cambios importantes que han complicado todavía más la vida de las personas que tienen estas necesidades. Nosotros lo dijimos en su momento, el ayuntamiento tiene que hacer por facilitar la vida de esas personas y ni se está haciendo, ni se nos explica por qué no se está haciendo. Quedamos también en que se abrirían los colegios por las tardes para permitir la actividad deportiva, modelos de ocio alternativos para la juventud. Nos quejamos de todo el tema de las casas de apuestas, pero no ofrecemos un ocio alternativo. ¿Cómo podemos estar pensando en abrir supercentros, ciudades deportivas, cuando tenemos pistas de deportes en todos los barrios que cierran a las 3 y no vuelven a abrir hasta el día siguiente? ¿Qué coste tendría eso? ¿Por qué no se hace? Se nos dijo que se iba a hacer. ¿Qué se nos dijo? Para que firmáramos los presupuestos y ya está. Mejora de la climatización y espacios de sombra en los colegios. En definitiva, una serie de compromisos que no se han hecho. Sí es verdad que sí hemos visto cómo se producía el relevo en las juntas municipales. Hemos visto salir a la ultraderecha de esas juntas municipales que gobernaba con un único vocal, gracias a un pacto con el PP y con Ciudadanos, pero es que nos ha costado un año. Es que nos ha costado un año y no pocos plantones y no pocas conversaciones y no pocos enfados el que un equipo de gobierno que dice que centra sus prioridades en los barrios y las pedanías se hiciera cargo de gobernar esos barrios y esas pedanías. Es que no puedes decir que en el centro de tus políticas están los barrios y las pedanías y no hacerte cargo de sus gobiernos cuando lo puedes hacer. Y abandonar a 5 juntas municipales al gobierno de la ultraderecha viendo lo que estaban haciendo. ¿De qué estamos hablando? ¿De verdad hace falta que el grupo minoritario se tire un año persiguiendo al equipo de gobierno para que eso se lleve a cabo? ¿Es que no quieren gobernar los barrios y las pedanías? Perdón. También hemos visto que se ha puesto en marcha la oficina del ingreso mínimo vital, era otra de nuestras reivindicaciones. No os voy a contar porque no quiero que dure mucho la rueda de prensa, pero no os podéis imaginar lo que hemos tenido que perseguir al equipo de gobierno para que esto se abra. Y es una persona en una mesa con un ordenador. Y es dar servicio a quien peor lo está pasando. Y aparte de todo eso, era un compromiso que asumiste para que te aprobáramos los presupuestos del 21. También hemos visto la puesta en marcha de una nueva red de control de calidad del aire, en línea con lo que os decíamos de ese modelo de municipio. Si al final estamos pidiendo una lógica en las políticas municipales. Y también la puesta en marcha de los presupuestos participativos. Fue otro de los acuerdos a los que llegamos. Más de 5 millones destinados a los proyectos que la ciudadanía elija, los que proponga y después elija. Y han sido un triunfo, han sido un éxito de participación y no entendemos que viendo que las propuestas son aceptadas, que las propuestas, además, si recordáis la publicación que se hizo en su día de un resumen de las propuestas que se habían llevado a esos presupuestos participativos, quizá quede feo que lo digamos nosotros, pero es que el 90% de las propuestas iban en la línea de lo que estamos proponiendo. Eran peatonalizaciones, eran más espacios verdes, eran mejoras de la movilidad, eran mejoras en las instalaciones escolares, era apertura de los centros escolares por la tarde. Si ya no es que te lo diga el grupo minoritario, es que te lo está diciendo la ciudadanía. ¿A qué estáis esperando? Es lo que no entendemos. Y decíamos que esa ausencia de modelo, y pasamos ya a la segunda y última parte de la rueda de prensa, que esa ausencia de modelo dificulta la toma de decisiones y dificulta, entre otras cosas, la aprobación de los presupuestos. Porque si no tienes un modelo claro de municipio, ¿a quién le dices que sí y a quién le dices que no? ¿Qué concejalía potencias y qué concejalía se queda más atrás? ¿Tienes unas líneas básicas de trabajo a las que destinar la mayor parte de tu presupuesto? No las tienes. Y es un problema. Es un problema porque otro de los acuerdos para aprobar los presupuestos del 21 fue que bien en diciembre del 21, bien en enero del 22 estarían aprobados los de 2022. Y se comprometieron. Y en enero nos dijeron que en febrero. Y en febrero nos dijeron que en marzo. Y corregirme, pero estamos a finales de marzo. Y no hay presupuestos de 2022. Y no puede ser que el grupo minoritario
el grupo que está fuera del gobierno, el grupo que no está participando en esa gestión directa, en ese diseño de políticas, al menos no directamente, no puede ser que ese grupo sea el único consciente de la necesidad que tiene este municipio de aprobar unos presupuestos. No puede ser que nosotros, que nos podríamos poner en posiciones maximalistas y exigir nuestro programa y exigir medidas, y porque tenemos la fuerza para hacerlo, necesitan los votos, pero entendemos que no es el momento. Entendemos que el municipio está en una situación financiera complicada. Vamos a afrontar además una etapa muy complicada, y no hace falta que os lo diga, costes energéticos, costes del transporte, situación de la guerra en Ucrania, todavía la pandemia, que hay que gestionar mucha gente que se ha quedado atrás. Somos total y absolutamente conscientes de esa situación y por eso no nos hemos ido a posiciones maximalistas. Lo que no puede ser es que sea el grupo minoritario el que tiene eso claro y que entre los dos grupos que conforman el gobierno se estén peleando. Se estén peleando por ver a qué concejalía le arriman más dinero, perdonad la expresión, qué concejalía gasta más, si es de los tuyos, si es de los míos. Señores del gobierno, no tengan miedo. No es el momento de priorizar el gasto en fiestas. No lo es. Y si ustedes no se atreven a decirlo, aprovéchense de que lo decimos nosotros. No es el momento de priorizar gasto en fiestas. Hay que hacer fiestas, por supuesto. Hay que recuperar toda esa animación del municipio porque la gente mentalmente además lo necesita, por supuesto. Es el momento de ampliar los gastos en fiestas, llevarnos las fiestas fuera de Murcia. No, no lo es. No lo es. Y díganlo sin miedo porque lo va a entender la gente. Defina sus prioridades y dígale a sus concejales, a ti sí y a ti no, pero no por ser tú, ni por ser del partido X o del Y, sino por las líneas de trabajo que yo quiero priorizar. Háganlo ya porque mientras no tengamos presupuestos, no hay fondos para los trabajos sociales, no hay fondos para atender a quien más lo necesita, no hay fondos para ir haciendo las reparaciones de los colegios, no hay fondos para nada. ¿A qué están esperando? ¿A qué están esperando? Más lealtad por parte de este grupo no pueden esperar. Pero este grupo tiene 2 votos y hacen falta 15 para aprobar unos presupuestos. Que seamos nosotros los que más claro tenemos la necesidad del municipio de tener unos presupuestos es preocupante y mucho. Y mucho. Y por terminar, después hay una rueda de prensa del equipo de gobierno, creo que a las 11 la tenéis. Hombre, queremos pensar que nos van a decir que, bueno, un año después se abre el grifo y sale el agua y tal. Supongo que os adelantarán algún proyecto. Os envidio en ese sentido, porque los vais a conocer antes que nosotros. Quizá pongan sobre la mesa algún modelo de municipio o algo que se parezca. Me voy a atrever a pediros un favor. Cuando conozcáis ese modelo de municipio, cuando conozcáis esos proyectos, además de, bueno, lógicamente vosotros hacéis vuestro trabajo de preguntarle fechas, preguntarle costes y demás, por favor recordarles que antes de pensar en todos esos proyectos, tendrán que cumplir los compromisos que ya han adoptado. Tendrán que construir un centro de atención temprana, por mucho que tengan dudas de si es o no el servicio público el que tiene que ofrecer esa atención temprana, porque nosotros no tenemos ninguna duda, ninguna. Y porque le aprobamos los presupuestos del 21 a cambio de eso, entre otras cosas. Recordarles que tienen que ejecutar las supermanzanas, aunque a la concejala le gusten más los proyectos multimillonarios y que nos recuerdan a lo que ya había, si es que para eso no hacía falta un cambio. El cambio era otra cosa. Recordarle que hay que hacerlo. Recordarle que se comprometieron a abrir los colegios por las tardes, que son 4 perras, con perdón, son 4 perras. Recordarle todo eso y a ver qué pasa. Evidentemente no es una ruptura ni es una amenaza de ruptura, ahora sí es un toque de atención serio. Nosotros hoy hace un año decíamos en el atril del salón de plenos, si trabajáis por defender los intereses de la gente y es lo que ponéis por delante, vamos a estar al lado. Si no, no. Si no, no. Porque no tiene sentido. No tiene sentido todo el sacrificio personal que conlleva estar aquí, todo el sacrificio político, todo el desgaste de capital político que conlleva estar en la oposición y apoyar al gobierno, si luego no cumplen. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues muchísimas gracias y abierto a cualquier pregunta que...
Bueno, no sé si utilizados, nos sentimos defraudados. Nos duele, nos duele. Nos duele Murcia. Nosotros somos de aquí, vivimos aquí, hemos nacido aquí, nuestras familias también crecen aquí, no es mi hija, crece aquí, todos. Y a mí me duele, porque además el coste de oportunidad es altísimo. El coste de oportunidad es altísimo. Se abrió una ventana, y lo decía al principio, para demostrar que otra forma de gestión es posible. Si lo que vamos a demostrar es que no es posible, que no hay otra forma de gestión, el coste de oportunidad es altísimo para toda Murcia. Y cuando le ponéis encima de la mesa y la reunión toda esta situación, ¿quién da un respuesta? ¿Qué argumentario os ponen encima de Que, la mesa? Porque que, son muchas, ¿no? Por lo que estamos viendo, muchas decisiones son decisiones son de voluntad política. Pues se nos dice que sí, que tenemos razón. Marzo del 21. Abril del 21, mayo del 21. Tenéis razón hasta llegar a marzo del 22, que se nos sigue diciendo que tenemos razón. Pero es que aparte de tener razón, queremos tener supermanzanas, queremos tener tranvía, queremos tener... Tendrán que empezar por cumplir por cumplir y asegurar el cumplimiento de lo que se acordó para el 21, que ya hemos dicho que algunas de las cosas sí se han cumplido, pero muchas otras no. Y luego, sobre todo, lo que decíamos, no puede ser que seamos nosotros los que entendamos la situación tan delicada y haya concejales en el equipo de gobierno que estén retrasando la aprobación para ver si saco algo más. Que no es ese momento, no estamos en ese momento. Hay que leer el momento político también y no es ese. ¿Hay fricciones, por tanto, en el equipo de gobierno? Yo desconozco si hay fricciones en el equipo de gobierno. Yo sé que los presupuestos se iban a aprobar primero en diciembre, luego en enero y que estamos a finales de marzo. Sí que hablas de PSOE Ciudadanos, de ciertas... No, sobre todo las centrales. Claro, más claro, quiero decir, algo pasa ahí, ¿no? Lo has dicho tú y no lo he dicho yo. Se me ha escapado, parece ser. Pero bien pagado. Bueno, te quiero decir, os decía antes, palabras o hechos. El hecho es que estamos a finales de marzo y no hay presupuesto. Y nuestra parte está acordada hace tiempo. Podemos decir que nosotros en enero ya dimos luz verde, como aquel que dice, a las líneas fundamentales del presupuesto, porque somos conscientes de que hay hay muy poco margen de actuación para este ayuntamiento a la hora de hacer los presupuestos. Hay que priorizar el ir a lo práctico y tener presupuestos sobre el tener los presupuestos que has acordado con todo el mundo hasta el último detalle y tenerlos en noviembre. No podemos seguir en esa dinámica de presupuestos prorrogados. No podemos. Parece que uno cuando llega a la atalaya se olvida de lo que vamos a subir, ¿no? Es que muchas de estas reivindicaciones eran de, por ejemplo, el Grupo Socialista cuando estaba en la oposición. Es que eso es lo que nos llama la atención. Y que no son cosas imposibles, te quiero decir, todos sabemos que, como se suele decir, se hace campaña en verso y se gobierna en prosa, ¿no? Pero no, es que son decisiones de voluntad política. Son decisiones que tú exigías y que ahora que las puedes adoptar, adóptalas. Y no están sujetos a proyectos con una ejecución enorme. Si es que tiene más que ver con la visión organizativa, de gestión, que otra cosa. Claro, o sea, es que, te decir, si es que para eso ya teníamos al PP. Para decir, voy a hacer una zona peatonal de 300.000 metros cuadrados con una inversión de 19 millones y con un túnel por debajo, para eso ya estaba Ballesta. Lo que nosotros acordamos fue, no, vas a hacer un proceso participativo, vas a hablar con la gente, le vas a explicar qué es lo que quieres conseguir con esto, que además lo vas a tener que hacer sí o sí, porque te lo impone Europa. Elige, o llega la fecha y de un día para otro te lo comes, o lo empezamos a planificar. ¿Cómo lo empezamos a planificar? Haciendo obras de 20 millones, no, a supermanzanas con urbanismo táctico. Y cuando veas cómo funcionan y que funcionan, las actualizas, digamos, las pasas a hora fija. Pues no. El tema del transporte también da la impresión, lo que decías del tranvía. O sea, no se está hablando de empezar a ejecutar obras ya, sino por ejemplo empezar ya a diseñar lo que es trazados, estudios, proyectos y demás. Eso tampoco está... Pero si es que el trazado del tranvía ya estaba definido. Si es que ya estaba definido. Es decir, por eso te decía que más allá de que ahora digan, no, vamos a estudiar la viabilidad económica de un trazado,
entonces, ¿por qué lo defendías hace un año y medio? Si no sabías si era viable económicamente. Has tenido acceso a unos fondos europeos. Se trataba de priorizar. Si al final administrar es priorizar. Los recursos son finitos y las necesidades tienden a infinito. Pues tienes que definir cuáles priorizas. Y eso no lo vemos. Un día se prioriza una cosa, otro día otra, otro día otra. ¿Os he dejado bien o qué? Gracias. ¿Tú crees que están pensando ya en clave del año que viene? Pues os lo preguntaré luego cuando salgáis de su rueda de prensa y os hablen de qué piensan hacer. Es verdad que entraron a medio mandato y es más complicado un proyecto a 2 años que uno a 4, si eso es evidente. Pero si encima que tienes 2 pierdes 1. En principio se va a ir a un extraordinario a principios de abril. Pero es que se iba a ir a un extraordinario en principios de marzo y se iba a ir a un extraordinario en principios de febrero. Entonces, Pilar, es lo que me han dicho. Es lo que me han dicho. Pero ¿sabes qué pasa? Un margen súper estrecho, porque estamos hablando de la fiesta. Y que nosotros nos hemos comprometido a que eso se haga. Ahora que ya no estamos grabando.